Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a una nueva sección de Un Realizado Más, donde traemos personas que ya están viviendo de sus sueños para que puedas aprender de sus experiencias. El objetivo de esta sección de entrevistas es que puedas ver que ganar dinero no siempre tiene que ser sufriendo, sino que también puede ser disfrutando. Y qué mejor que traer a alguien que no solamente gana dinero disfrutando, sino que además hablando de dinero. Hoy día te traemos a Dimitri Yuralov. Bienvenido, Dimitri. Un placer, chicos, estar aquí con vosotros hoy. Bueno, un placer también para nosotros porque somos colegas y no tenemos la oportunidad de traer a muchos colegas, así que eso nos tiene como súper contentos. Y bueno, partiendo para la gente que nos siga y que a ti no te conozca todavía, cuéntale quién es Dimitri y qué es exactamente lo que hace. ¿Quién es Dimitri profesionalmente? Ajá, ¿qué es lo que hace? ¿A quién ayudas? O sea, todo el mundo que quiera formarse y prepararse y no desaprovechar la vida y el dinero que pasa por sus manos. Bueno, siempre me presento como emprendedor, inversor y coach financiero desde hace, ¿qué son? Desde 2008, un poquito antes en realidad, pero bueno. Sí, creo que he sido uno de los primeros coaches financieros en España. Y bueno, tenemos una empresa de educación financiera donde ayudamos a la gente pues a organizarse mejor económicamente hablando, ordenar sus finanzas de su empresa, aprender a no perder dinero invirtiendo y en general conseguir que el dinero sea la fuerza que les ayude a hacer con su vida lo que quieren, que es lo que importa al final. Excelente definición y también a mí me consta que eres uno de los primeros coach financieros, de hecho, no solo primeros en nivel hispanohablante, sino que también a nivel online. Tú partiste ya hace mucho, mucho tiempo, cuando hoy en día los negocios online son muy populares, pero en ese momento que tú partiste era todo nuevo y ahí tú entraste con el concepto de coach financiero, algo que no era conocido y bueno, creo que por eso también tienes la reputación que tienes hoy en día. De hecho, a raíz de eso mismo, nosotros queríamos preguntarte, cuando tú empezaste como coach financiero, ¿qué fue lo que te llevó antes de ser coach financiero? Por ejemplo, ¿cuál fue la transición? ¿Qué hacías antes? Y luego, ¿cómo fue la decisión de decir, oye, me voy a dedicar a esto porque hace falta? Cuéntanos un poquito de eso. Muy fácil. Yo a los 19 años mi padre me regaló los 4 primeros libros de Robert Kiyosaki. Pasado mañana va a ser, no pasado mañana, sí, pasado mañana va a ser 20 años desde hace esto, sí. Y básicamente yo leí los libros, dije, vale, muy bien, este señor sabe de qué va la vida, todos los demás no se enteran, entonces yo voy a ser empresario, inversor, voy a hacer que el dinero trabaje para mí, no voy a ir por el camino de la rata. Y realmente, bueno, en ese momento estaba en la universidad estudiando diplomacia, relaciones internacionales. Y realmente, más allá de terminar la carrera, por terminarla y venir a España a estar con la que hoy es mi mujer, realmente todo, o sea, desde aquel momento, realmente todo lo que he hecho, no voy a decir todo lo que he hecho en la vida, porque después hubo otra época, ¿no? Un poco de otro despertar, pero digamos que o sea, todo lo que planteaba a nivel así como de lo que hacía o lo que trabajaba siempre era básicamente para aprender y para cosas que me ayudaran o sea, nunca trabajé por dinero, digamos, siempre trabajé para aprender y para aprender en aquellas áreas que a mí me parecían importantes, ¿no? Interesantes. Y de alguna forma, pues, así, si miramos para atrás, realmente trabajé como en los 3 campos que eran importantes, ¿no? Trabajé en mercado inmobiliario, trabajé en una consultora de, digamos, así, pequeñas, bueno, medianas empresas y trabajé en un family office, que era el mundo financiero, con lo cual un poco cubrí todo. ¿Y cómo solo el coach financiero? Muy simple. Yo cuando llegué a España, pues fundé, creo que en Valencia era el primer club real, creo que de Risdat, digamos así, para jugar al cash flow, para encontrar los mismos locos que yo, interesados en lo mismo. Y simplemente, pues, nada, llevando el club, haciendo reuniones y tal. Cuando llegué a Barcelona, básicamente lo que fue es que la gente me decía, Dimitri, hostia, es que tú esto lo explicas muy bien, deberías dedicarte a esto. Y un día al final, pues, cuando salí del Family Office, sí, dije, bueno, pues voy a hacer caso a la gente. Si dice que soy tan bueno, pues voy a probar. Ya tenía algunos así como mini clientes y tal, ¿no? De amigos, conocidos que se me acercaban. Y ahí empezó todo realmente, ¿no? Fue muy natural.
De hecho, fue justamente, ¿no? Antes hablé del despertar. O sea, para mí fue todo un descubrimiento el hecho de que el trabajo como tal, que era una cosa que yo como que intentaba alejarme lo máximo, ¿no? Hacer que el dinero trabaje para ti, todo eso. Y cuando empecé a hacer algo que era lo que a mí me gustaba, lo que se me daba bien, ganar dinero con eso, ver cómo podías ayudar a la gente, ¿no? Influenciar realmente en las vidas de las personas. Como que perdió bastante sentido como todo lo demás. O sea, era como, me acuerdo, ¿no? Es como estaba ahí, pues era yo, hacía lo que quería, ganaba dinero, me daba para ahorrar, para invertir, para gastar. Y era como, ¿qué más quieres, no? Es como, puedes morirte hoy, ya mueres feliz. Con lo cual, la verdad que eso, ¿no? Entonces, bueno, también ahí empezó, una de las cosas fue también esto, ¿no? Como de un poco comparar lo que nos cuentan los gurús y luego la vida real. Y bueno, uno de los descubrimientos es este, ¿no? Que mola trabajar en algo que te gusta y si es algo que te gusta nunca vas a querer, no tienes que jubilarte, no necesitas ingresos pasivos para escapar de esto y cosas así. Claro. De hecho, dijiste dos cosas que son súper importantes y que yo quiero destacar. Primero, dijiste, yo fundé una comunidad en Valencia para encontrar locos igual que yo. O sea, eso ya habla de que esto es súper poco común, este interés hasta el día de hoy. Es súper No, poco en aquel común momento sí. interesarse. Claro, imagínate, o sea, hemos Más todavía. avanzado, pero tampoco hemos avanzado a niveles de que sea algo súper común sentarte en una mesa y decir, oye, hablemos de nuestra gestión del patrimonio. No, esa cuestión no pasa. Pero Pero para hablar, no pasa nada. en eso que tú partiste, dijiste, empecé a buscar como gente que estuviera así como loco igual que yo, que fuera poco común, que esperamos que esto, de hecho estamos trabajando tú y nosotros para que eso sea posible. Y por otro lado también dijiste algo súper importante que es, empecé a ver qué se necesitaba y qué me gustaba. Encontraste ese match de, oye, ¿qué se me da bien? Que la gente es capaz de identificarlo por mí y cómo yo puedo además aportar valor y con eso no trabajar ni un día más en mi vida. O sea, en el fondo, ¿qué es el trabajo? De hecho, la palabra trabajo viene del latín de tripalium, por 3 palos, y era con lo que castigaban a los ¿cómo se llama? A los esclavos. Entonces, si vamos al origen de la palabra trabajo, esto como que le quita toda esa connotación y se puede ganar dinero con propósito, que es algo súper importante y destacable. Uh-huh. No, de hecho fue, para mí es como, ¿no? Cuando, más allá de mi caso, o sea, es una de las primeras cosas que descubrí con la gente, ¿no? O sea, siempre digo, había como la paradoja del coaching financiero, ¿no? Que es cuando se acercan personas, todo el mundo quiere, digamos, aprender a invertir, ¿no? Porque es lo que han leído que tienen que hacer. Y tú le dices, vale, bueno, bien, ok, está bien, vamos primero para poner la base, ¿no? Un poco, pues, ¿no? ¿Dónde vas? Ni ahorras, ¿no? Quieres aprender a invertir. Y cuando pones, o sea, como ponemos la base, ¿no? Y después como que vamos a ese punto y empiezas a poner la base, empiezas ¿no? La gente incorpora pues hábitos, empiezan a ahorrar, empiezan a tener colchón y cuando llega el momento que, bueno, ahora sí podemos empezar a hablar del otro y es como, no, ya no importa tanto, ¿no? Es como ya ahora que tengo un colchón y ahora me puedo cambiar de trabajo, ahora puedo montar mi empresa, es como, no, vamos a hablar de esto que me interesa mucho más que las inversiones, que era como... Era importante cuando era desgraciado, pero ahora que ya puedo, pues como que ya no es tan relevante, ¿no? Sí, es muy cierto eso que tú dices de la paradoja, porque claro, todos, o no todos, pero gran parte de las personas llegan queriendo invertir, pero claro, falta la primera parte, La solidez la solidez financiera financiera. y la administración económica. Y muchas veces cuando logran ese hito, ya la inversión pasa a segundo plano, porque lo que ellos buscaban realmente no era invertir, era tener una inversión que les diera esa solvencia económica. Y veían que el único camino era llegar a través de las inversiones. Entonces cuando ya el coach soluciona la parte solvente, dice, bueno, ya quizás no Claro, quiero... lo otro quizás ni siquiera era Claro. necesario. Yo creo que, o sea, más allá de la solvencia económica, que también no deje de ser como un medio, ¿no? Es decir, creo que la gente lo que quiere es vivir como quiere, eso es lo que realmente quieren. Entonces lo quieren solucionar o con solvencia económica en caso pues que no, si ahora no la tienen, ¿no? Pues sufren, no es lo que quieren. O en caso de, pues eso, ¿no? Ingresos pasivos, libertad financiera, es como que estos ingresos les permitan por fin pues cambiar de trabajo, hacer lo que realmente quieren, etcétera. Entonces, para mí es como, yo digo, uno de los mayores descubrimientos es este, ¿no? Que realmente si te organizas bien y utilizas un poco el dinero para eso, al final, o sea, puedes tener la vida que quieres y, y no necesariamente dentro de 30 años, sino que puede ser una cosa de poco tiempo
lo puedes hacer, sobre todo si tu actividad profesional digamos, enlazas con aquello que realmente te gusta, ¿no? Que es un poco, eso suele ser la mejor idea, ¿no? De hecho, eso mismo te iba a preguntar porque, claro, dedicarse a lo que te gusta es parte de tener la vida que tú quieres. Y en tu caso, ya has dicho en estos minutos que llevamos, dos cosas súper importantes. Una, que lo recalcó Natalia, que tú juntaste lo que se te daba bien con lo que la gente necesitaba, pero también que creaste tu propio futuro, tu propio camino, fundando este club de personas similares a ti que querían jugar a Catch Flow para aprender. Y en el fondo ahí te empezaste a rodear porque era lo que a ti te interesaba. Muchas personas no dan ni siquiera ese salto, ni siquiera se rodean de gente con las que se puede enriquecer. Pero yo también aparte te quería preguntar si es que una persona quiere dar ese salto de pasar, por ejemplo, de un trabajo por cuenta ajena a emprender, ¿qué consejo le darías? Vale, bueno, yo creo que yo tuve la suerte de, sin buscarlo, de alguna forma como que yo me creé la base sobre la cual después pude lanzar el negocio, ¿no? Porque mis primeros clientes o asistentes a formaciones, etcétera, fueron, ¿no? En este caso, bueno, era de Barcelona ya, porque era de Barcelona ya, pero es como que durante muchos años trabajé para crear una comunidad y después como que me pude basar en esta comunidad para lanzar lo mío, ¿no? Lo cual también, de hecho, una de las cosas que permitió es seguir gestionando la comunidad, porque es una cosa que si la haces de manera intensa, que lo hacíamos de manera intensa, si no hay un negocio detrás que lo soporte, no, es difícil. Muchos clubs, de hecho, como que recaen un poco por eso, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le daría? O sea, yo creo que siempre es bueno como... A ver, dos cosas yo creo, ¿no? Es como una es, evidentemente, prepararte económicamente. Yo siempre digo que para emprender tienes que ganar el derecho a hacerlo. Y el derecho a hacerlo te lo da pues una buena gestión. O sea, todo el mundo es fácil lanzarse a la piscina, pero si no hay agua, pues el golpe va a ser duro. Y emprender no es fácil. O sea, es como, a veces se pinta ahí como algo mágico y maravilloso, ¿no? Porque no solo es que tú seas bueno en lo que haces, no solo es que un poco esto que haces aporta valor a la gente, sino que tiene que haber gente suficiente que esté dispuesta a pagar por ello, ¿no? Con lo cual, bueno, prepara, o sea, y lleva normalmente más tiempo de lo que uno espera. Con lo cual creo que tienes que poner agua en la piscina, asegurarte de que incluso si va mal, pues tienes ahí un poco de margen. Y en segundo lugar creo que es esto, ¿no? O sea, cuanto antes puedes testar el mercado, ¿no? En mi caso, ¿no? Pues como yo tenía ya gente que quería, con lo cual era fácil. Si tú encuentras como si, al final es como lanza que los clientes te paguen como la que no sé, la cara, no es como, vendes un curso, por ejemplo, ¿no? Haces lo que sea, pues vende lo primero y luego créalo, no al revés, porque como sabes que la gente lo va a querer. Entonces, como cuanto antes, pues no es como hoy en día la gente que, o sea, haces una campaña de crowdfunding, si es exitosa, pues entonces sacas el producto, ¿no? Físico o lo que sea. Con lo cual yo creo que, o sea, lo mejor es que la gente toma reservas, ¿no? Antes de, para que la gente pague ya, que reserve ya lo que sea, su producto, su servicio, y luego ya lo lanzas, porque así vas sobre seguro. Yo creo que, bueno, entre muchas otras cosas, al final yo creo que sí esto. Y también quizás, no sé, sobre todo la mentalidad, ¿no? La gestión de expectativas, que yo creo que también es un tema importante. Eso, todo cuesta más de lo que parece, todo es más lento de lo que parece y sobre todo, bueno, o sea, lanzarse es fácil, lo difícil es mantenerse y seguir. Con lo cual, y para eso muchas veces hace falta como un poco cabeza dura, ¿no? De preparación mental para... Además, cuando tienes un negocio no es... O sea, tienes varios, o sea, realmente es como tienes como... Por ejemplo, un coach financiero tiene dos negocios. Tiene que ser un buen coach financiero y tiene que además ser un empresario, ¿no? O sea, gestionar su negocio. Son dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Un masajista es lo mismo, ¿no? Tiene que ser un buen masajista y tiene que gestionar su negocio de masajes. Y aunque seas buen profesional de algo, eso no te convierte en un buen empresario, con lo cual tienes que aprender como otra profesión, además de venderte, además de... O sea, todo eso creo que son habilidades importantes. De hecho, yo creo que algo que mencionaste es súper importante, esto de qué te lleva, por ejemplo, a tener tu propio negocio, gestionar esta nueva manera de vivir
a través del propósito y poder ganar dinero con ello. El tema de si es fácil o difícil, yo creo que tiene que ver mucho con el tema de las herramientas que uno trae. Porque al final uno trae herramientas, y eso lo dice Kiyosaki en los primeros libros que tú leíste, habla de que hay diferentes maneras de ganar dinero, como el empleado o el empresario, y para ser empresario no se requieren las mismas habilidades que para ser empleado. Entonces yo creo que la transición incluso se hace más difícil cuando uno trae esas mismas habilidades para ser empresario. Y yo creo que es ahí donde radica la dificultad. Cómo yo cambio el mindset, que también lo mencionaste, de empleado a empresario, que es completamente distinto. Y yo creo que esto es súper importante porque de hecho con Jaime lo hemos conversado, esto de trasladar la gestión financiera a casi todo. Porque al final, nosotros, independiente que pasemos por una carrera universitaria para ser médicos, vamos a ser súper buenos médicos, pero también vamos a tener que administrar un patrimonio y también vamos a tener que aprender bueno, hacer un montón de cosas. Incluso muchos médicos ponen su propia clínica y pasan de ser alguien que trabaja por cuenta ajena a trabajar por cuenta propia, pero nadie les enseña, y muchas clínicas de médicos que nosotros al menos conocemos quiebran. Y no es porque no hayan sido buenos médicos, no es porque la idea no haya sido buena, es porque faltaron estas habilidades financieras que tú mencionas y que son tan importantes. Bueno, o sea, yo creo que obviamente la gestión económica de tu negocio es importante. Eh, Vamos a barrer para casa, ¿no? Como eso es obvio, pero me refiero que para mí es más allá de eso, que al final, ¿no? Para que haya una gestión económica tiene que haber dinero, ¿no? Es decir, con lo cual hay que saber venderse y ofrecer al mercado lo que tú haces. Eh, y luego, sobre todo, creo que es o sea, tener una clínica no es operar a pacientes o atender a pacientes. Es solucionar marrones, ¿no? Que nunca acaban y cada vez son más grandes. Lo cual, si la persona, como ya por defecto, cuando se lanza, acepta que además de atender a pacientes, que será la parte más bonita y o sea, eso no es un problema, ¿no? Eso es fácil, lo difícil es todo lo demás. Con lo cual, eso sí, si viene ya con las expectativas correctas y acepta, ¿no? Que al final, pues eso, emprender es solucionar problemas en marrones todo el día, más allá, ¿no? De que lo puedes optimizar, lo puedes gestionar, puedes delegar, etc., etc. Pero yo creo que ahí es donde muchas veces la gente no se falla. También, ¿no? Es que nosotros, cuando aquellas personas, ¿no? En la escuela de coaching financiero, ¿no? Es como han pasado por ahí, si miramos, ¿no? La gente, o sea, normalmente es el no aguantar, ¿no? O sea, es como empezar pero no terminar, ¿no? Empezar y no aguantar. Y muchas veces también es como un tema a veces incluso de creértelo, ¿sabes? O de dar como de dar el salto también, porque a veces como que la gente se amarra ahí a la vida anterior y les cuesta, ¿no? No hay nada más difícil, es más fácil probablemente emprender desde estar en el paro que trabajar en una multinacional, porque el estilo de vida al que estás acostumbrado probablemente es más alto y cuando creas un negocio hasta que llegues a ese punto, pues sobre todo cuando es un negocio basado en lo que a uno le gusta hacer, pues yo creo que el trayecto a veces es largo, ¿no? Hay diferentes negocios también, es verdad, ¿no? Es como no necesariamente tiene que ser... Tampoco tiene por qué ser una cosa que te flipe, ¿no? Es decir, no... Hay mucha gente que tiene negocios que les encante, pero son buenos gestores y no hay ningún problema. Lo que pasa es que creo que mola más, ¿no? Si quieres ser un realizado, pues si es algo que te gusta, mucho mejor. Además tendrás más dureza mental para aguantar porque al menos estás en un sector que te gusta, con lo cual todo va a ser más fácil. De hecho, eso es súper interesante. Lo has dicho ya 2 veces, la dureza mental, porque al final el mindset o esa mentalidad correcta tiene que ver una parte con mentalidad de dueño de negocio y otra parte, que también lo dijiste en uno de los consejos para alguien que quiera emprender, es testear rápido, porque muchas veces nosotros lo que hacemos es pensar que lo vamos a ofrecer lo va a querer todas las personas. Claro, esto como a mí me sirvió, todo el mundo lo va a querer. Pero realmente nosotros no sabemos lo que están pensando o lo que quieren las otras personas hasta que no lo lanzamos. Entonces, eso yo creo que es una clave que a nosotros también nos pasó en su momento al inicio y ahora siempre producto nuevo que sacamos, lo sacamos. Se testea y si no, no se le pone cabeza. Es que... en lo más verde posible, ¿por qué? Porque queremos ver si es que tiene acogida o no. Y muchas veces lo que pasa es que si uno no testea esto rápido, puedes pasar 3, 6 meses, un año desarrollando un producto que nadie va después a querer. Así que súper bien esas dos mentalidades, una de poner el foco en el cliente, pero ponerlo desde el punto de vista que el cliente sea el que te diga
porque nosotros no sabemos realmente lo que está pasando por su cabeza. Y lo otro es tener esa mente, esa fortaleza mental de dueño de negocio, porque claro, a diferencia de un empleado que tienes tu nómina todos los meses la misma, no hay problema, cuando tú eres dueño de negocio pasan otras cosas que son incontrolables o el ingreso es variable, que también, bueno, teniendo las herramientas financieras se puede gestionar muy bien eso, pero también hay personas que emprenden que no tienen esas herramientas financieras y hay que tener esa mentalidad de decir, bueno, algún mes voy a ganar más, otro mes voy a ganar menos, y tengo que saber llevarlo y también solucionar otros problemas que no son necesariamente de mi especialidad. Porque yo me puedo dedicar por ejemplo, lo que hablábamos, a una clínica y ser muy buen doctor, pero pueden pasar cosas con gestión de empleados o distinta fiscalidad, cosas que no soy especialista y tengo que empezar a solucionar. Ahora, dicho eso, en tu experiencia como coach financiero, ¿cuál ha sido el máximo aprendizaje en cuanto a finanzas? Yo creo que un poco haciendo, bueno, cosa que confirma lo que acabas de decir, de que la gente no es... Nosotros pensamos que las personas son como nosotros y obviamente no es así. Yo creo que mi principal aprendizaje fue darme cuenta de cómo son de pocas las personas que se gestionan bien. O sea, y cómo es de horrible la cantidad de personas que viven al día y lo mal que está todo en general, en ese sentido. O sea, honestamente creo que es lo más duro, porque para mí fue una cosa con bastante natural, ¿no? De hecho, que sé, cuando llegué a España, mi madre me dio en dinero que tuve que administrar. Al final, todo lo que, no sé, ¿no? Acabé enseñando son cosas que aprendía para mí. Pero sí es cierto que para mí era una cosa como muy lógica, natural y normal, pero no es así para el resto de las personas. Y por tanto, yo creo que sí, lo más duro era eso, o sea, darme cuenta de esto. Después otra cosa también es, por ejemplo, ¿no? Muchas veces cuando intentas ayudar a la gente, sobre todo gente que conoces, darte cuenta de que la iniciativa siempre tiene que venir de ellos, no por mucho que tú intentes cambiar a alguien, no, hasta que no le duele lo suficiente, no va a pasar. ¿Qué más? Bueno, esto que conté antes, de lo que realmente la gente busca con este tema, ¿no? De lo que la gente quiere es vivir como quiere vivir, no otras cosas de la vida. ¿Y qué más? Yo creo esas tres así, por iniciar la conversación, yo creo que por ahí, sí. Bueno, nosotros hablando, esto ya fuera de cámara, en otras reuniones que hemos tenido, te comentábamos también que en Latinoamérica pasa algo un poco incluso distinto que acá. Tú ahora mencionaste que una de las cosas que más te ha impactado es ver que la gente vive al día. Bueno, a nosotros hemos visto más casos, sobre todo allá en Latinoamérica, en que ni siquiera viven al día, viven al futuro. O sea, Claro. todo el dinero que van a ganar los próximos 6 meses ya está hipotecado. Viven hipotecados, Porque claro. el acceso al crédito, a la deuda es muchísimo mayor. Entonces, claro, al final uno que pareciera muy lógico, o sea, es decir, mira, si tú ganas esto, gasta un poco menos y ya está. Pero es que detrás de todo ser humano no es solo la lógica, también están las emociones y por eso también pasa que muchas personas quieren un estilo de vida, como tú dices, si uno quiere vivir como quiere vivir. Entonces, si yo quiero ese estilo de vida, si no me da, muchas veces recurro a la deuda y ahí es donde entran después como un círculo vicioso del que muchas personas no pueden salir si es que no tienen el apoyo al coach financiero. De hecho, hay una frase que me recuerda algo que tú ya mencionaste al principio de la entrevista y que tiene que ver mucho con lo que estaban los dos comentando y es "Freedom is not free". Claro. Y eso es verdad, o sea, al final nosotros queremos libertad para hacer lo que queremos, pero no es gratuita, no va a venir nadie a golpear la puerta y decirnos, chiquillos, ustedes quieren libertad, tómense las dos y que les vaya súper bien y sean felices en la vida, sino que uno se lo tiene que gestionar. Y eso puede ser o doloroso o lo aprendo a través de cosas malas que me van pasando, o puede ser incluso inspirador si yo quiero conseguir un sueño y me lo gestiono bien y aprendo y pregunto y en el fondo adquiero las habilidades que necesito para hacerlo mucho más llevadero. Entonces, yo creo que ese aprendizaje, yo comparto uno de los tres que mencionaste y es que darte cuenta que aunque tú quieras ayudar a la gente por el beneficio que a ti te dio el tema de las finanzas, de la gestión financiera, aunque tú quieras ayudar a tus seres queridos no te van a, como decimos en Chile, pescar en absoluto, no te van a tomar en cuenta porque no viene una necesidad particular. Y ahí, al menos, el aprendizaje que yo he tenido es que al final uno lo que tiene que hacer es hacer.
Es hacer a sí mismo y cuando ya uno llega a cierto punto, después vienen y te preguntan, oye, ¿cómo lo hiciste? Inspirar a través de la experiencia Claro. más que de predicar necesariamente. O el dolor es muy efectivo también. Dolor, bueno, al final siempre es como, cada uno le llega a su momento. Normalmente llega pues cuando ya hay como un momento, ¿no? Dices, ostras, no puedo seguir más así, ¿no? Eso no puede ser así. Y es el momento cuando uno pues, se despierta y empieza a buscar, ¿no? Ayuda, información, etc. Hay otro tema también que os creo que relacionado con esto, ¿no? Si la gente vive al día o vive incluso hipotecada. Yo creo que en muchos países del mundo la gente está como muy adormecida en el sentido de viven muy por encima de sus, no, ya no digo sus posibilidades, sino de cómo, si son como realistas en cuanto a lo que les espera en el futuro, con temas de jubilaciones, etcétera, es como estamos locos. O sea, la forma de vivir, como deberíamos de ahorrar la mitad, el 70, el 80%, porque es como no podemos vivir como, ya no digo, o sea, lo que nos espera creo que es mucho más duro que la gente se imagina y creo que es muy humano no pensar en eso, pero creo que vamos demasiado, o sea, hay que cambiar un poco que no va a pasar porque la gente no, pero bueno, aquí estamos para intentar despertar a la gente, pero bueno, sí, me estoy poniendo muy drástico. De hecho, eso que tú dices es súper importante porque al final nosotros hemos cambiado en unos pocos años, en unas pocas décadas, mucho en función a cómo nos relacionamos con el dinero. Antes siempre teníamos a alguien que cuidaba de nosotros. Ese alguien podía ser o nuestro empleador o si no era el Estado, pero había alguien que nos estaba cuidando. Y este sistema paternalista, adiós. O sea, hay que asumir ese cambio de decir, ya no va a haber nadie que esté abogando por mí o por mi futuro, sino que voy a tener que ser yo la persona que gestione su patrimonio y que gestione ese futuro financiero. Y en ese sentido, abre un campo gigante para lo que es un coach financiero, porque al final a nosotros nos da un montón de trabajo, porque otra cosa que tú dijiste que es importante es que muy poca gente lo sabe, muy poca gente entiende cómo gestionar su dinero, incluso sabe la importancia de empezar a gestionarlo, pero créeme que más temprano que tarde les va a llegar así como como esta idea nueva de decir, oye, nadie va a estar cuidando de mí, ¿qué hago? Y en esta generación, y de hecho en la que ya empezó a entrar en el mundo laboral, también es una realidad que están empezando a ver, y por lo tanto se abre un campo gigante para esta extensión, que es lo que nosotros queremos hacer en conjunto, de extender la educación financiera para las personas que la necesiten y que cada día va a ser una necesidad casi básica de aquí en adelante, por lo mismo. Pues de hecho, ese es el punto. Ya antes podía ser una opción. O sea, nuestros bisabuelos probablemente tenían un trabajo donde el mismo empleador les daba el plan de retiro. Y era una opción si querían, gestionaban bien su dinero y si querían invertían. Cada vez más ya deja de ser una opción, empieza a ser una necesidad. O sea, hoy en día ahorrar es necesario, pero poco a poco ya incluso se requiere la otra etapa que es invertir, porque si no tu dinero se empieza a devaluar mucho. Y ni siquiera ahorrar, ya eso no está ni siquiera, yo creo, hoy en día en tela de juicio. O sea, hay que ahorrar porque ya pasó, se perdió esto que decía Natalia, de este sistema paternalista. Ya no podemos confiar o depender, poner en manos de otro el futuro nuestro, porque probablemente no vamos a tener el futuro que queremos. Pero había como dos cosas aquí, ¿no? O sea, es como, para mí, tienes que aprender a gestionarte por dos razones. La primera es el futuro, que es como si no quieres una pensión como la de Bulgaria, pues te tienes que apañar. Y la segunda es el presente. O sea, repito, el 87% de la población mundial trabaja en trabajos que no les gusta. ¿Por qué están ahí? Porque tienen facturas que pagar. ¿Y por qué tienen facturas que pagar? Pues porque hay que vivir, ¿no? Es decir, seguramente si vives una sociedad de consumo te has creado todas estas facturas. Pero lo más triste es eso, ¿no? Es como un círculo vicioso donde la gente va al trabajo a conseguir el dinero para pagar su estilo de vida y en una cosa que no les gusta y muchas veces sin darse cuenta de que si ponen atención en esto, se organizan, etcétera, pueden optar a, ¿no? Como hemos empezado hablando, pues cambiar de trabajo, ¿no? Montar algo por tu cuenta de algo que te gusta y con lo cual no solo el futuro lo tendrás asegurado, sino que en el presente, ¿no? Estará bien y no sufrirás los lunes, ¿no? Ni te pondrás contento los viernes, sino al revés. Con lo cual, o sea, para mí casi que es más importante porque pasarás más tiempo en el presente que en el futuro
y creo que al final, ¿no? La gente ha venido aquí no a sufrir, sino a aportar valor al mundo en aquello que son buenos. Y creo que esa razón creo que es todavía más importante incluso que el futuro que vendrá, ¿eh? O sea, es como, si no, si con cualquiera de estas ya vale, que tienes que prepararte para las dos, pero sea cual sea el motivo, creo que es importante empezar, sí. De hecho, es súper importante eso que acabas de mencionar, el tema de cómo cuidamos nosotros nuestro presente, porque la mayoría de la gente cree, al menos lo que nuestra experiencia nos dice, cree que gestionar sus finanzas es algo súper complejo, primer punto, y el segundo es que gestionar las finanzas es restringirme. Es ponerme cadenas, es decir, mira, yo ahora lo que voy a tener que hacer es restringirme todo el tiempo, porque al final eso es lo que se conoce desde fuera de la gestión financiera. Pero si nosotros, que ya llevamos tiempo trabajando, vemos que de hecho es completamente lo contrario. Al final, cuando uno gestiona sus finanzas, se libera, lo que tú dijiste. Los viernes cambian, ya no uno espera el viernes y solamente es feliz un viernes, sino que es feliz un lunes, un martes, un miércoles, cualquier día, porque al final esa es la libertad que te da gestionar tu economía. Te dice a dónde, o sea, cómo aprovechar este recurso, porque también no olvidemos que la gente obtiene el dinero a través de la gestión de su tiempo. Entonces aquí hay un doble aprovechamiento porque nosotros no descuidamos lo que ganamos con dinero. De hecho, hace poco hicimos un video sobre lo que habla el sesgo del costo irrecuperable, que es lo que la gente piensa que cuando el dinero llega fácil, me lo gasto y ya está, y le da el valor el dinero en función a lo que invierte para ganarlo, cuando el dinero es algo objetivo que vale lo mismo, o sea, en el fondo que es algo que se le da valor en sociedad. Entonces yo creo que esto es un punto importante porque yo creo que gestionar $1 o €1, si te llega fácil o te llega difícil, o sea, con esfuerzo o sin esfuerzo, es tan importante siempre porque te permite gestionar ese presente de una manera diferente en lugar de ponerte cadenas. Y lo otro no es algo tan complejo. Yo quiero que aquí también nos compartas tu opinión. ¿Tú piensas que gestionar las finanzas es algo muy complejo de la NASA, como piensa la mayoría de las personas? Bueno, el primero es como todo cambió en los años 70, más o menos, ¿no? Si miramos la evolución de la historia económica del mundo. Nuestros abuelos a lo mejor no sabían leer, algunos, pero se organizaban perfectamente. Y yo creo que cuanto más te vas a la vida real, o sea, si un granjero tenía el trigo que tenía que plantar, tenía que guardar, tenía que comer, y había lo que había, ¿no? O sea, todo se estropeó cuando empezamos a poder vivir de crédito, ¿no? Y un poco consumir cosas del futuro. O sea, cuanto más en la vida real, en la vida física, esto es imposible, con lo cual no puedes recoger manzanas del año que viene, no están todavía, ¿no? Con lo cual, y los abuelos se organizaban, ¿no? Yo siempre decía que es como yo tengo un negocio porque no escuchabais a vuestros abuelos. De hecho, me acuerdo una vez con mi abuela, que en su casa estaba ordenando no sé qué papeles y sacó como unos presupuestos que hacían a mano, ¿sabes? Ahí con unas hojas en los años, no me acuerdo, 70, 80, algo así. Y era muy curioso era curioso comparar los porcentajes de los gastos y ver que realmente no había cambiado mucho. O sea, se gastaba más o menos lo mismo pues, en comida, o sea, era muy parecido esto. Con lo cual, no, a ver, al final 2 más 2 son 4, o sea, sabes sumar, todo eso es muy fácil, ¿no? Si ganas 10, gastas 11, pues directo vas a la bancarrota. Si gastas 8, pues el resto de tu vida te va a ir bien, no hace falta gran complejidad ahí, con lo cual es sencillo. Y sobre lo que decías antes de restringirse, o sea, al final es como poner el dinero en aquello que es importante para ti. Porque normalmente es como la economía de cada persona es como un cubo con agujeros y el agua vamos metiendo agua, el agua va saliendo por diferentes agujeros. El problema es que muchas veces no sabemos dónde, ¿no? Es como cuáles son estos agujeros y algunos de ellos están bien porque estamos de acuerdo en que hay el agua por ahí, pero muchas veces como se escapa el agua en lugares que tampoco son tan importantes para nosotros. Entonces simplemente como reestructurando, ¿no? La ubicación de los agujeros, tapando algunos, realmente pues puedes tener lo mismo que tienes ahora, incluso más y mejor, y te va a costar menos dinero, porque simplemente utilizas mejor es como con el tiempo, ¿no? O sea, todos tenemos el mismo tiempo, pero hay gente que hace más y gente que hace menos.
Entonces, si tú como que de manera consciente dedicas el tiempo en aquello que es importante para ti, pues vas a conseguir más de lo que realmente quieres. Pues aquí es un poco lo mismo. Con lo cual, es tremendamente, es demasiado sencillo como para que vivamos como vivimos. Lo que pasa es que es verdad que no es, hay todo un sistema montado para que parezca complicado y además que se aleje lo máximo como de nuestro área de poder y que ya se ocupará tu banco tu banco, tu gobierno, tu empleador y todo lo demás. Bueno, para todas las personas, porque tú dijiste algo que en la época del año 70 más o menos, donde todo cambió, esa fue cuando se pierde el patrón oro, si no mal recuerdo fue Nixon el que hizo el cambio, en el año 73, algo por ahí. Todas las personas que quieran investigar más pueden buscar cuándo se pierde ese patrón oro y qué significa eso, que hoy en día tenemos la posibilidad de vivir endeudados, algo que antiguamente era muy poco probable. Entonces ahí es donde cambia todo el sistema financiero y por eso nuestros abuelos o bisabuelos no tenían muchos problemas financieros y hoy en día cada vez va más eso. Creo que son como dos cosas relacionadas, que de hecho es una muy buena, 100%, seguro que a nivel todavía más macro empezó todo por ahí. En mi caso yo me refiero más como a dos cosas, ¿no? O sea, hay un documental buenísimo de la BBC británica, se llama Century of the Self, el siglo del yo, y ahí son como cuatro series de 1 hora, son tocho el documental, pero te enseñan cómo literalmente, cómo de alguna forma desde arriba, de verdad, o sea, no conspiranoico, sino como con datos y tal, ¿no? Con asesores del gobierno, etcétera, cómo de alguna forma hemos evolucionado a nivel de como el mensaje que se quería transmitir a la población. Y en los 70 lo que pasó es como que empezamos, o sea, se llevó a la población a un poco por un lado, a la expresión de su individualidad a través del consumo. Y por otro lado, ahí también es cuando empezaron pues, las tarjetas de crédito, las tarjetas bueno, empezó con los aviones estos, ¿no? Que podías, con las millas y todo lo demás. Con lo cual, o sea, ahí es donde como que nació la sociedad de consumo, ¿no? O sea, al final, a nivel práctico, ¿no? Probablemente ahí en la profundidad estaba el tema del patrón de oro, puede ser. Pero digamos que hay un dato, ¿no? De hecho, buenísimo, por ejemplo, siempre lo digo, que creo que en 1929 el 1% de la población de Estados Unidos tenía una hipoteca, solo el 1%. Y en 1969 solo el 1% de la población de Estados Unidos no tenía hipoteca. Entonces era como un giro a 180 grados, ¿no? En 40 años, con lo cual, sí, o sea, y creo que es interesante, o sea, si la gente estudia, que lo vea en el documental, creo que, sobre todo cuando, ¿no? Cuando uno se da cuenta un poco, ¿no? De que las cosas que hace en realidad no las hace porque son suyas, sino porque es un poco como la sociedad funciona, es lo que vemos en otras personas. Y ahí es como más fácil todavía un poco desconectar de esto y conectar uno, ¿no? Con uno mismo y ver lo que es importante y lo que no. De hecho, lo que tú acabas de decir es donde radica la importancia de un coach financiero. Porque al final, ¿por qué no simplemente somos asesores o simplemente damos el dato y haz esto? Porque al final no se puede desligar la gestión financiera de las emociones, de qué es lo que queremos. O sea, es dar luz no solamente a nuestras finanzas, sino que también dar luz a cuáles son nuestras prioridades. Tú bien lo dijiste en estos agujeros. ¿Cómo yo sé qué agujero es más importante para mí? De hecho, yo no soy, por ejemplo, como Natalia, nadie para criticar los agujeros incluso de los demás, porque cada persona tiene sus propias prioridades. Y conocerle y dar luz a eso es algo que yo creo que es súper importante y que en el fondo, bueno, para ir resumiendo en esta entrevista, que ya estamos por terminar, yo creo que es un punto de los más reveladores. Primero me conozco a mí, también entiendo cómo funciona el sistema, entiendo cómo funciona este tema de dinero, que no estamos hablando algo de la NASA, con Dimitri ya lo conversamos en esta entrevista, y entendiendo eso no es para esclavizarme, sino que para vivir un mejor futuro o incluso un mejor presente. Así que muchas gracias, Dimitri, por habernos acompañado hoy día. Queremos también que le cuentes a las personas que nos están viendo dónde pueden encontrarte para que puedan seguir también aprendiendo contigo. Me meten en Google y ahí está. Pueden ir al canal de YouTube probablemente, que es el mejor lugar donde pueden ver más cosas, sobre todo. Hay bastantes vídeos, no sé, 200 vídeos. Y sí, después, no sé, institutofinanzaspersonales.com, probablemente otro lugar donde pueden ver más cosas. Pero bueno, con canal de YouTube creo que es un buen comienzo. Ahí
nos podemos conocer más, conocer un poco más, coger un poco más de confianza con ese ruso con apellido raro, así que pueden empezar por ahí. Muchas gracias, Dimitri. Un placer, como siempre, conversar contigo. Vamos a dejar los enlaces todos los enlaces que nos acaba de comentar Dimitri, los vamos a dejar acá abajo para que los puedas ver. El documental, su página web, su canal de YouTube, para que también lo puedas ir conociendo mucho más. Así que te damos las gracias, Dimitri. Le damos las gracias también a las personas que nos están viendo y los invitamos a seguir conectados con nosotros para seguir aprendiendo de finanzas personales. Chao, chao. Un abrazo. Chao.